Hola, hola, muy buenos días. Pues aquí estamos en este su programa El Enequén. Somos Radioactivar y estamos invitados a la palabra en este hermoso programa para poder compartir diferentes temas que nos son interesantes y que a veces no son tocados pues en la sociedad o en el día a día y que realmente vamos viviendo constantemente. Así que pues hoy los invitamos a que estén con nosotros en este tema sobre la sociedad y la educación, ¿no? Que andan de prontito un poco dispersos y en contra uno del otro, no se diferencia y no se aprecia. Entonces, pues aquí están mis compañeros, que es Vero. ¿Cómo estás, Vero? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Vero Castillo, aquí para platicar todo este interesante tema. Y pues Enrique. Hola, muy buenas tardes. Pues bien, aquí estamos otra vez pues presentando estos temas tan interesantes y bueno, que son tan funcionales para todos nosotros, ¿no? Como es, bueno, el tema que vamos a ver hoy es el de sociedad contra la educación actual. ¿Qué está sucediendo actualmente con nuestra educación? ¿Cómo la vemos? ¿Que realmente es funcional? ¿Creen que sea funcional Fíjate para que las esa palabra personas? me gusta mucho, ¿no? O sea, en lugar de decir si es bueno o es malo, como hablar de lo funcional es muy importante, ¿no? Finalmente la educación es este mecanismo donde realmente decidimos cómo queremos ser, ¿no? Y cómo vamos determinando la dinámica social, la dinámica económica, la dinámica de un país. Entonces, determina todo de lo que ahora todo el mundo se queja, ¿no? Si nos encanta el gobierno, si nos encanta con quién estamos, nuestra pareja, nuestros hijos, todo lo que nos gusta o no nos gusta viene desde esa palabra de educación. Entonces, ¿qué tan funcional? Esa es una muy buena pregunta. Así es como va comenzando toda esta corriente de la educación. ¿Desde cuándo viene? ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo estamos viviéndola? Oye, sobre todo, ¿cuántos años tiene este sistema educativo y que seguimos y no se ha renovado? Y si en algún momento se llega a renovar, ¿qué cosas van a entrar que nos van a gustar? Pues fíjate que ya está. Oh, cielos, no me Nuestro digas. presidente hizo unas interesantes actualizaciones en el sistema, ¿no? Entonces, sí, para el sistema educativo, al menos básico, sí hay. ¿No? Hay actualizaciones que va a estar interesante ver cómo se van a manejar, porque finalmente dices, pues nos gusten o no, pero pues no importa, o sea, Pues sí, no va exacto. a ser esta parte, si es funcional, hablaríamos del concepto que dice muy oportunamente Enrique, de es funcional o no va a ser funcional, ¿no? La parte de Entonces es muy integración importante. que están montando, ¿no? Que, bueno, ahorita están mostrándonos, digo, de lo que he visto en la escuela que han metido al programa, es las emociones, cómo manejar las emociones dentro de la escuela. Y bueno, son cambios que son benéficos porque están ya hablando de cómo se sienten realmente nuestros hijos pues, en estos métodos de educación actual. Y anteriormente no lo eran, simplemente, bueno, comenzamos la educación basada desde cómo vamos a trabajar, cómo empezamos a trabajar y cómo las empresas comienzan a educarnos para hacer estos trabajos rutinarios. Entonces comienza ahí a generarse una parte de frustración, digo, actualmente, porque tenemos ya no solamente un trabajo integral donde tenemos que destacar. De hecho, los métodos de educación actuales son, o bueno, los que se han estado manejando, se manejan a partir de las competencias, de quién es más bueno en las calificaciones, eh, cómo manejar esto, cómo lo manejan los Fíjate niños. que es importante diferenciar estos conceptos, porque una cosa es las competencias, la educación bajo competencias te habla de las capacidades que tiene el sujeto. Entonces, la educación bajo competencias, que sí es un sistema educativo, te va a decir, este es más competente. O sea, trabajar un sistema educativo basado en competencias es en lo que el sujeto es más competente, Y en lo desde que ahí tiene empiezan más las etiquetas, cualidades. ¿no? Pues vienen más bien, no, es que esta es una propuesta muy interesante, ¿sabes, Vero? Porque es, el niño te das cuenta que es más musical, es más artístico. Exacto. Entonces no puedes meterlo a una dinámica o exigirle lo mismo o calificarlo igual a un niño que a lo mejor es mucho más analítico, que se mete más al número o al análisis, sí, numérico.
Es bien diferente. Entonces, en esta educación por competencias, lo que busca es que el ser humano se desarrolle en su potencial. Por eso cuando de pronto dicen, y discúlpenme, pero bueno, me dedico a esto, y es cuando la gente dice, tus áreas de oportunidad las suelen tomar como lo malo, como el defecto. Sí. Así es. Y no, si mi área de oportunidad es lo positivo que tengo, lo que domino, lo que me apasiona, entonces eso me genera oportunidades. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, hablar de zonas de oportunidades donde yo puedo expandirme, donde puedo mejorarme, o sea, sumar mayores recursos a lo que ya domino y me apasiona. Hablar de cuestiones que me cuestan más trabajo son áreas de desarrollo, son áreas de trabajo. Porque obviamente ahí pues no tengo esta información, entonces tengo que estudiarle, tengo que meterle. Entonces, la educación por competencias está padrísima. Claro. Lo que nos enseñan es ser competitivos, son palabras distintas. Completamente. Ser competitivos, que es lo que ya estamos, y desde el kinder, digo, no sé si ahora les ha tocado ver, que ya en kinder les ponen el birrete. Sí. Sí. Cuando eso en realidad te habla de un nivel, de una licenciatura, de un posgrado, de ya que estás en otro nivel. No del kinder. Sí es. Pero que todavía te gradúas, ¿no? Sí, aparte de que los papás tienen, como si no fuera a llegar el morro a la universidad, hay que confiar, hombre, no les quieran ver. Sí. Pero ese es un juego, esa es una etiqueta y ese es presumir a mi hijito. Ya dio su primer paso, ¡qué padre! Eso sí es educación. Okay. Entonces comenzamos desde el kinder, donde comenzamos a valorar a los niños, a ponerles un número de que si van bien o van mal. Y bueno, esa es la forma actual en la cual estamos trabajando. Y es obsoleta, pero por mucho, ¿eh? Porque hay un montón de análisis, de estudios, de pedagogos, de psicólogos, de sociólogos, donde dice que eso no funciona. Y hay algo que le encanta a Enrique hablar, se lo voy a decir, la frustración. Sí, dice que se siente frustración. Este tipo de mediciones, eso genera. Porque hasta entre hermanos. Porque tu hermano sí está en la escolta y tú no. Se lo digo porque a mí me pasó, pues somos 3 hermanas y era de, nunca hubo comparación entre papás. Eso sí es una realidad, ¿no? Papás medio hippies, pues no le meten en eso. Pero sí te vas dando cuenta que en la escuela íbamos las 3 en la misma escuela. Yo iba en primero, la otra así, en la escalerita. Pero sí los maestros hacían la diferencia. Es que tu hermana está, ¿no? En la escolta. Ellos así de... Y a mí que... O las etiquetas que te ponen, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, en mi caso, somos cuatro hermanos, entonces el primero, mi hermano el mayor, obviamente llevaba muy buenas calificaciones, y siempre fue como muy... Esos sí son los hermanos mayores. Entonces, de repente llego yo y me vuelvo, o sea, yo soy ¿Tienes el jamoncito de changuis? ¿Eres el que no podía? Entonces llego yo, comienzo a hacer mi relajo ahí en la escuela, y después sigue mi hermana. Entonces a mi hermana la comenzaron a tachar. Ya a partir de esas dos situaciones comienzan a tachar a mi hermana la menor en la escuela, y a mi hermano el menor después. Obviamente pues le dieron un nivel muy bajo, entonces sí afectó mucho a esta situación, pero es basado a que etiquetan, ¿no? Así es. No hacia lo que realmente podía hacer él. Mi hermano de verdad menor es muy bueno en lo que hacía, que era fútbol. ¿Es deportista? Destacaba, destaca porque ahorita tiene ahí le mando un saludo a mi hermano Omar Torres. Saludos. Y es muy bueno, está formando equipos de fútbol, les está enseñando cómo hacerlo, y él se está basando en esa parte, ¿no? Tú eres bueno en esto, ejecútalo, hazlo como lo sabes hacer, porque él sabe que él lo sufrió. A él no le dieron esa oportunidad. Claro. Y lo está haciendo a partir de eso. También, por mi parte, yo era me gusta mucho la música, me gusta cómo se manejan los tonos, las bases de las graves y todo esto. Todas las notas, me gusta leer partituras, y esto en la secundaria, por ejemplo, mi maestro de secundaria pues tuvo ahí, por ejemplo, unos temas con que yo tenía que agarrar el instrumento de una manera. Claro. Y tú lo tienes que agarrar de otra. Y tú te yo acomodabas de otra. Y yo me acomodaba de la otra forma. Claro. Aunque sí lo hacía bien,
pero el maestro tenía la indicación de que tenía que ser de una ser forma, ¿no? perfecto, Entonces, sí. eso, en lugar de lograr que nosotros mejoremos, pues causa frustraciones, ¿no? Entonces Sí, causa claro. elementos en los cuales nosotros decimos, no, pues ok, ya, si no lo puedo hacer bien, pues no lo voy a hacer nunca, ¿no? Entonces comienzas a desertar en lo que realmente te gusta. Pero mira que esto es bien importante, porque a veces creemos que solamente la educación está en un sistema escolarizado, o sea, que es en una escuela donde la recibes. Pero cuando yo vivo esto en una escuela, en mi colegio o cualquier escuelita que estoy yendo, si en mi casa lo refuerzan o en mi casa no le importa, entonces yo hago, o sea, el sujeto crea una historia de sí mismo equivocada. Así es. Porque a lo mejor si yo era maestra y me tocaba una vez, yo sí era bien burda. Algo me acuerdo una vez y los compañeros, porque estás acostumbrado a tu educación en tu casa, y hay quienes les encanta el chisme y la acusadera, ¿no? Entonces ese día nos entregaron exámenes y sale un niñito y le dice a mamá, en ese momento tenía otro nombre, y le dice, señora, ya le dijo tal que sacó 5 en el examen, y mi mamá así de, ¿sacaste 5? Y el niño así como que esperando que mi mamá hippie me regañara, ¿no? Y me dice, y ahora saca otros 5 y ya tienes el 10 que creo que quieres. Y yo, Okay. no. Bueno, yo nunca tuve menos de 10 y 9 en la primaria, ¿no? Entonces salí con ese promedio, pero lo que voy a decir es que en mi casa no había esa presión del número. Okay. ¿No? Entonces era la caminata de cómo nos divertíamos y había, me gustaba bordar, aprendí a tejer, aprendí a desfilar, aprendí todo eso en la primaria. Y mi mamá a la par estaba metida en los primeros auxilios, en esos talleres, pero mi mamá era ama de casa, bueno entonces tenía este tiempo para poder compartir con sus hijas, ¿no? Ya con el tiempo crezco y aún así que cada una ha sido independiente o a su forma ha crecido a lo que ha elegido estudiar o lo que eligió no estudiar en el deporte. El deporte es súper formativo, pero también tienes coaches o entrenadores que tienen una historia también de aprende, solo ejecuta lo que te digo, a que sumes recursos y practique y saca tu talento a tu manera. Va a depender mucho de cosas que sí se ejecutan y hay otras que son natas, pues, ¿no? Pero que también hay que potenciar. Pero la educación es un conjunto, ¿no? Y entonces, si yo te educo a ti que en tu casa estés chismeando y acusando, pues es lo que voy a enseñar, o violentando. Exacto, y si aunque no lo enseño, yo lo veo, el ser humano aprende, ¿cómo? Viendo. 100%, como changuitos. Así es. Como animalitos. Son diferentes que yo me hago aquí para un lado. ¿Saben por qué? Okay. Porque la diferencia conmigo fue que yo sí crecí en una familia, tuve padrastro, y era muy disciplinada. Sí. Era del tipo de persona que era el exigente de 10 y no tenía yo permiso de sacar, pero ni un 8, ¿no? Entonces, yo sí fui niña forzada. Escuchen la diferencia a lo que ellos están comentando. La diferencia de tu mami, que sí. 5. O sea, tu papá era más estricto, pero mi mamá sí conmigo. Yo tenía que llevar el 10 a la casa si no era castigo seguro, ¿no? Entonces, crecí con una ideología en el que tenía que ser excelente, tenía que ser exigente conmigo misma, no con las demás personas. Y me volví de que hazlo bien a la primera. O sea, hazlo bien a la primera. O sea, si no, no lo hagas. Y eso era un conjunto que en aquel entonces yo iba en un colegio de monjas, con todo respeto, yo lo digo, pero de verdad también me fue como en feria, ahí, por eso yo cuando te escuché decir que aprendiste a tejer y a bordar, yo odiaba tejer y bordar. A mí me ponían a cantar, a bailar, claro. A los eventos deportivos y yo era feliz, pero a mí no me ponía, yo decía, hay que aprender. No, relajo, ¿no? Sí, exactamente. Pero sí, yo sí crecí con esa excelencia desde casa, de que tenías que, y pobre de mí, a mí sí me tocaron los castigos, no sé si a ustedes les tocó los castigos de hincadas en las corcholatas o los golpes en las manos. Jamás. Sí, o sea, me tocaron. Fíjate que esta es una tendencia, ¿no? Ocupando la información que tú dices de la excelencia. Así es. Porque Enrique no excelente por eso, ¿no? O sea, no porque no cometiera un error a la primera, o no porque no tuviera un castigo, o no porque lo memorizara significa que él no sea excelente en lo que haga, o yo excelente en lo que haga, pero nos hacen esta idea
como tú creciste, Exacto. ¿no? Entonces, yo puedo creer o vamos creciendo como adultos, y que es un tema también que le gusta mucho a Enrique, que en las empresas, yo ya creo que esta es la excelencia. Que no te equivoques, que no falles, y Así entonces es. entendemos que por humanidad tenemos un rango de error para la evolución. Si yo no me equivoco, entro en una zona de confort y a partir de ahí no evoluciono, no mejoro, no aprendo y no me desarrollo. Y puedes ¿No? caer incluso, porque me tocó, para mí fue un proceso de cambio de mentalidad en entender que tenía el permiso de equivocarme. El que tenía la oportunidad de que, ok, la regué, ok, no saqué el 10, excelente, y tenía yo 9.5, por ejemplo, entonces era frustrante, como bien lo dice aquí Enrique, era frustrante para mí no llevar una excelencia a la escuela, porque de verdad yo una tenía más calificación terror. aprobatoria Así que es. la escuela decía Así que es. 10 era de excelencia, y Era la de verdad es de que no es excelencia. real. Sí. Y por eso aquí incluso el alto índice de suicidio tiene que ver con esto. Muchas Con, Entonces, con todo lo que tiene que ver con las competencias, bueno, con la competitividad, Con la con el competitividad. primer lugar, competitividad. ¿no? Corregimos, competitividad, tiene toda la razón. El no tener calificaciones altas, el no ser el mejor, el no mejor para quién, Exactamente. Así es. ¿no? Porque aparte es de que nos Así metemos en una apreciación de quién. Digo, yo lo veo en el deporte, es cuando te dice el árbitro, ¿no? Híjole, no, es que yo pito de acuerdo a la apreciación. Pues entonces sí tenemos un problema, porque si yo sé que me acaban de hacer un contacto, sé Ok. que si es un deporte de no contacto y me hacen un contacto, esto es un foul. Así es. No, pues es que yo no lo vi, entonces más de apreciaciones no estoy presente y no estoy viendo, ¿no? Entonces hay muchas lagunas en la educación escolarizada, pues en la educación formal que viene a partir del sistema educativo nacional, ¿no? Entonces, Hablando del sistema educativo nacional, nos estabas platicando con respecto a los maestros. sí, hay un perfil del educador y hay un perfil del educando. Exactamente. Ok. Son cosas distintas que se van a determinar en el sistema educativo, y entonces el sistema educativo va a hacer todo un desglose de cómo se prepara al docente, a todo el magisterio a partir de un perfil. A ver. ¿Qué queremos? Que sea un maestro como en cualquier nivel, ¿eh? Por ejemplo, en mi caso, mi hermano mayor ya fue porque ahorita ya está jubilado. Entonces, Fue maestro de es primaria. maestro, solo que es jubilado. Ok, solo es jubilado, tienes toda la razón. Él fue de educación diferente a la que es actual, a la que hoy yo conozco. Por ejemplo, él tenía a sus alumnos de enseñarles todo lo básico que deberíamos aprender en casa, como a pegar un botón, a planchar tu ropita, a que fueras Él enseñaba higiénico. eso. Él les enseñaba eso. ¿Qué materia era? Él les tenía la especialidad en español y les enseñaba a todos los niños que tuvieran la cultura de leer. A lo mejor y un libro de chistes o caricaturas, por ejemplo, pero se les inculcaba mucho el hábito de leer para que ellos pudieran, aunque sea agarrar un libro que no tuviera dibujos, imaginar. Y les contaba historias cada vez que los llevaba, o sea, que estaban en el salón. Y era del tipo de maestros que por ejemplo, si entraban a las 8 de la mañana, los citaba a las 7 para corregir todo lo que se les dificultaba, por ejemplo, con matemáticas. A las 7 de la mañana, a las imagínate. 7, de verdad, les decía papás. Perdón, mi sentido Sí, pesa. les decía papás, tengo tales niños, quieren que todos vengamos a las 7, vamos a apoyarlos. Y él no permitía, así te lo digo, él no permitía que ningún niño se fuera de panzazo. Él se ocupaba mucho de esa parte. Mis hijos en la actualidad, ellos estudiaron con él, ya mi hijo el mayor lo recuerda bastante bien, algunos sobrinos también, y una le huyó completamente. Seguro yo hubiese sido una de esas Sí, hijas le tuyas de huyó. adiós, bye. Y yo lo entiendo, ¿no? Porque realmente hoy veo a mis hijos y tienen disciplina. A diferencia de lo que yo crecí, de que, ok, sí, saqué 8, saqué 9, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero ya iban con la confianza de que, pues, hice mi mejor esfuerzo para mí, no para agradar a mi mamá o para agradar a mi papá, e incluso para agradar al maestro. Ese fue el tipo de maestro que tuve con mi hermano, ¿no? Entonces, y pues también me tocó muchos comentarios, muchos malos comentarios, Sí, porque seguro. no se tiene a los papás contentos con nada. Si es muy exigente, porque es exigente, y si es flojo, que porque es flojo. Es que esa es la parte donde no entendemos que la educación es integral. Así es. Digo, o sea, mi mamá le hubiera dicho que a las 7 de la mañana para que yo aprendiera matemáticas, eso no iba a pasar nunca. Yo ni iba a ir
Claro. Y mi mamá ni me iba a llevar, y no por floja, sino porque conoce a su hija. Okay. Entonces, la parte del aprendizaje significativo, que es el que no se usa, es como Ale, que cero numérica, cero. Así la hago, y aparte juego con las manos, digo, este es un cero. Está cañón que yo te lo dibuje. Entonces, que es alguien cero numérico, pero es altamente creativo. No me puedes enseñar las matemáticas a las 7 de la mañana sentada repitiendo números. No, el aprendizaje significativo, perdón, significa cómo yo integro esta información en mi vida diaria. Y aún los hay. No está mal, pero cambiamos. Hay evolución en las necesidades de las generaciones. No Claro. puedes enseñar ahora igual. Digo, una de las cosas que también podemos ver y enfatizar es la cuestión de a qué edad empezamos a estudiar. Desde ¿A qué muy edad nos pequeños. hablan que De la escuela. la educación formal, que es la escolarizada, se empieza? Y a ver, Y realmente... hay que diferenciar. Ujú. ¿Desde qué edad metemos a los hijos a la escuela para nosotros o de verdad llevarlos a que aprendan o de verdad no los podemos cuidar? ¿No podemos o no queremos? Son 3 puntos. 3 puntos bien importantes. Ahorita ya la escuela es una guardería y no importa, porque es lo que te decía Enrique, ¿no? Va a depender mucho del sistema económico. Claro. Así Porque es. si los papás antes había chance de que papá sostuviera la familia y mamá estuviera conteniendo la educación y la formación de un hijo, pues entonces te daba permiso y había menos delincuencia y había menos fuga y había menos fracaso. De verdad lo había. Sí. Claro, Había que más es- satisfacción personal como sujetos. Empieza a cambiar la situación económica donde papá y mamá tienen que trabajar. Pero ojo, también sube porque nuestras dinámicas económicas son distintas. Y si empieza a ser todo un consumismo, claro que necesitan los dos trabajar, porque necesitamos comprar y comprar y comprar y comprar. Entonces no puede estar mamá en casa. Tiene que trabajar y la educación se merma en cuanto a la presencia, ¿no? Entonces es importante entender que cómo empieza de acuerdo a las necesidades de cada casa y de cada sociedad y de cada estado, porque cambian en los estados. Claro, pero aquí, por ejemplo, ¿qué tan bueno es que un niño de 4 años comience a estudiar o que le comiencen a dar una temática que en realidad puede ser que no esté tan claro para él en este momento, el que comience a obtener esa información? ¿Cómo qué temas se te ocurren? Pues desde las letras, ¿no? O sea, yo ¿Su digo nombre? ¿Aprender su nombre? Su ¿Escribir nombre, tal vez el nombre sí, pero comenzar yo creo que no está tan sólida su formación de su cerebro como para que pueda él a comenzar a recibir toda esa información que El se le cerebro está está dando. listo desde que ya salimos en lo que se llama China al ambiente. O sea, el cerebro sí está completo para la integración de la información. Solo es, ¿para qué? ¿Lo quiere? No O sea, sabe. es como, pero todo por eso es bien importante. ¿Quién determina qué? Cuando en realidad a esa edad lo que quieres es ¿qué? Jugar. Pero ¿qué crees? Que hoy en día las mamás no quieren jugar. Claro. Tienen niños de 4 o 5 años y no quieren jugar. Y les dan el celular, la Mira, tablet. siéntate. Sí. Entonces todos creen que un niño bueno es el que está sentado, el que obedece. Híjole, esto está bien terrible. ¿Cuándo hacemos un niño que sea propositivo? Pero propone y No, ¿tú no mal, opinas? no, oye, no, siéntate, oye, cállate. Pues es que quiero salir a jugar. No, pero no es no porque no debiera salir a jugar, es porque yo tengo que salirlo a cuidar. Así es. Y qué flojera, estoy en mi teléfono, estoy en la tele, estoy en la guara, ¿no? Así es. Así Entonces, es. en realidad, por eso la educación fracasa en México, porque todo el mundo se avienta la bolita. Y entonces no nos damos cuenta que lo que hemos venido construyendo, que por eso existe una generación esta que le llamaban los ninis, ¿no? Los ninis, así es. ¿Cómo supones que existe alguien que no hace nada? ¿Cómo? Piensen. No es el sistema educativo, porque el sistema educativo de México está absolutamente desglosado. ¿Quién hace qué? ¿Cómo lo hace? ¿En qué grado? ¿Con qué materiales? ¿Con qué todo? Está así perfecto y precioso. Bien, pero Muy no se bonito. lleva. Pero no se lleva a lleva cabo. porque claro, cuando estás en la normal o cuando estás fomentando, pero eso te hablamos de educación básica.
Vete a educación superior. Ya no hay maestros de educación superior. ¿Quiénes dan las clases? Los licenciados o los expertos en el tema, o es el recién egresado, pero no tienen nivel pedagógico, no saben de pedagogía. Entonces está padre que tengamos un licenciado ¿qué eres tú? Ingeniero en sistemas, ¿no? Entonces, bueno, está padre, lo estudió, te puede llevar todo un programa perfectamente. Te voy a explicar ahora los cables, ¿no? Y enseña todo el tipo de cables, tiqui, tiqui, tiqui. ¿De qué me sirve? Así es. Si no sé enseñarte, la pedagogía no es lo mismo que la educación. Totalmente diferente. No es lo mismo que un maestro. La pedagogía es la técnica. Es todo el proceso en el cual yo desarrollo y creo una estrategia para enseñar, para que el aprendizaje sea mucho más significativo y con mucho mayor propósito. Entonces, un sistema educativo está precioso. Ahora, ¿con qué pedagogía? Y entonces existen varias pedagogías. Montessori, Waldorf, ¿no? Entonces, así N cantidad que ha habido desde siempre de estas personas brillantes que dicen, oye, aprender de memoria apesta, ¿no? O sea, ya no, porque genera esto que dices tú, la frustración, la limitante, ¿no? Y por ejemplo, el Montessori era muy criticado. Yo escuchaba en ciertos niveles de que, pues obviamente yo en la etapa de mis hijos siempre escuché, no, Montessori, ¿cómo vas a dejar que hagan lo que quieran? Y yo me quedaba así. ¿Por qué no? En realidad el Montessori no haces lo que quieres, porque está muy estructurado. Solo que tienes un poquito más de posibilidad de elegir. Trae libertad. Tienes trae posibilidad un poco de más, elegir. trae la posibilidad esa es una de las elegir ventajas. Las cosas que quiere hacer. Sí, eso es algo que es bien importante de recalcar. Elegir. Porque no te dan opción. O es negro, o es blanco, o es sí, o es no, o es bueno, libertad. O es malo. Eso, exacto, eso no es libertad. Y si yo no quiero el negro, ¿por qué me tienen que dar el negro? Y si yo digo no, ¿por qué tengo que decir que sí? Pues porque para eso, como familias, cuando voy a tener cachorros, cuando elijo reproducirme o cuando, pues bueno, ya pasó, sí nos tenemos que sentar a decir, oye, ¿qué clase de familia queremos ser? Sí. ¿Qué clase de ciudadano queremos dar? Si quiero decir ciudadano, ¿no? Yeah. Bueno, o sea, ciudadano, porque para eso está el sistema educativo, para formar un tipo de ciudadano. Y por más que crean que, aunque estén en escuelas privadas, tienen un mismo rubro. De alguna forma que te enseñen a ser empresarios. Estás en México, sorry. Entonces salen del TEC, discúlpenme, no, salen de escuelas de acá creyendo que saben todo. No, solo te crearon una creencia de que tú estás listo para ser empresario, pero es una cosa increíble ser un empresario o ser un gerente. Aparte de eso, pienso yo, muy mi particular punto de vista, te preparan para seguir siendo esclavo. Puede ser. Porque entras a una rutina, entras a un horario, sales cuando te marcan el horario y de ahí después puedes disponer de tu tiempo. ¿Y pero cómo son los horarios? Pero hay gente que le gusta. Sí, hay claro. gente que le encuentra ese sentido, por eso te digo, o sea, no es que pero esté bien o mal. Es parte de la educación y de cómo se ha dado toda esta estrategia de los educadores, ¿no? En la desde cual que está la escuela. Desde que comenzamos a estudiar, comenzamos a ser partícipes de un programa, de una programación que nos va a llevar a ser obreros. Es la tendencia. Así es, es la tendencia. O sea, siempre... En México sí es la realidad. Y entonces aparte hay de muchos países de Latinoamérica, sí. Y toda Latinoamérica estamos hacia abajo, todavía estamos más detallado todo ese esquema. Sí. Entonces, ¿por qué seguir trabajando con esto? ¿Por qué tenemos la estrategia? ¿Cuál es la estrategia de un profesor? No, esa es la pedagogía y va a depender. Porque te pueden dar, haces una planeación, ¿no? Hay planeaciones diarias, semanales, mensuales, así es cansado y aburrido, ¿no? Porque tienes que desglosar todo. Tampoco se puede porque hablamos de que empiezan a homogeneizar todo un grupo. Cuando el sujeto es bien independiente y es bien distinto, entonces todos son diferentes. Todo lo que empezamos a hacer es a querer que todos vayan a entrar a la misma, ¿no? Entonces se apagan todas posibilidades de lo que hay para que sí generarte obrero. ¿Qué hay? Pues la obediencia es la básica, sé obediente. Y otros lo llevan hacia la disciplina. La disciplina es una cuestión de hábitos personales, ¿no? Es mi responsabilidad, mi compromiso y muchos valores. Pero la obediencia es algo que se valora en México por mucho. Así es.
Entonces, alguien que es obediente es muy apreciado. Mira, cállate. Y el niño así, el adolescente. Oye, Claro. vete a tu casa. Sí, ¿no? Y entonces dices, wow, qué hijazo tienes, te obedece papá. Y la mamá y papá, sí, es súper obediente. Sí, y entonces al rato es un súper codependiente, una súper codependiente y unas relaciones tóxicas bien cañas. Y no hay propositivo. Cero No, propuesta, no. cero No tiene nada. ni Entonces, siquiera visión para sí mismo. sí, o sea, hay que entender que si en mi casa yo educo con responsabilidad, que es con valores, mi hijo no tiene que obedecerme, entiende que va a limpiar su cama porque él duerme ahí. Así es. Y es su limpieza y es su compromiso con él mismo, ¿no? Así es. Déjenle de limpiar la cama, mamás, ¿de verdad? Claro, que comenzar desde lo que... Desde lo básico. Desde el último 4 comentario años. que hicimos el programa pasado, que era que comiencen a tender su cama. Simple. Que lleven su platito ahí de 4 años, sí, dale platos de plástico, ¿no? Entonces te lo llevas, Así déjalo ahí, ponle un banquito, que lave. 4 años ya tienen motricidad gruesa. Eso es motricidad gruesa. No lo pongas a hacer un huevo revuelto, no porque no pueda, Sino porque porque tienen no que es el saber momento, así que es. hay una propuesta muy interesante, pero de por sí no es nueva. No es nueva. Empieza como que lo más revolucionario que es el homeschooling, ¿no? Donde es, pues, educas en casa, pero es que tienes el mismo sistema, o sea, lo escolarizado, en lugar de estar en una institución o en un edificio específico, es en tu casa y lo adaptas, ¿no? Muy parecido a Montessori. Pero está el homeschooling, que es el niño decide lo que quiera. Quiero pensar, imagínense, en México, que el niño dice, no, hoy me voy a levantar a las 11 y me levanto a las 11 a jugar videojuegos, 2 horas, y después quiero comer, pero quiero comer un poco de pasta y luego un poco de pizza. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo No. crees? Exactamente. Entonces, esta historia del unschooling es, tú eliges y lo que tú le enseñas a tu hijo es a ser responsable de lo que decide. No es que lo abandones, porque todo el tiempo los supervisión. padres están Supervisión. acompañamiento. Ah, Porque mira. si superviso, tiene que hacer algo, Ok. ¿no? O sea, supervisar algo es corroborar que lo esté haciendo bien. Pero Ok. cuando yo acompaño, estoy protegiendo el espacio. Entonces, si alguien dice, hay una niña de 4 años que recientemente me platicaban de estas técnicas, ¿no? Pues ella tiene 5 años y quiere hacerse un huevito. Sabe que no va a prender la lumbre. La mamá sabe que no la va a dejar prender la lumbre. Claro. Pero la niña sí sabe romper su huevito y lo sabe batir. Y cuando ya está lista, va con su mamá y le dice, mamá, ¿me ayudas a hacer mi huevito en la lumbre? Va. Mamá, quiero hacer unos cupcakes. Y de verdad viven aquí en Cancún, ¿no? Entonces la niña, 5 años, hace toda la masa porque tiene su receta, porque es todo un sistema no educativo, sino que pues, quieres cocina, pues ella va a tener una receta y la va a seguir porque sabe leer, ¿no? Claro. Entonces, mamá no hace nada, excepto estar disponible. Está disponible. Que es diferente. Para cuando ya preparó la masita y todo, le dice, mamá, ¿puedes meterlos al horno, por favor? Y lo que hace la mamá es hacer lo que como niña no puede hacer, meterlo al horno. ¿Cuántos grados dice ahí? Le pregunta la mamá a la hija, no porque ella no sepa, sino porque la niña sabe lo que está haciendo. Sí. Pasa. Porque está Porque pidiendo lo que está requiere. sabiendo lo que la quiere. receta. Entonces, esta historia de esta educación que está fantástica es que tú eliges como 5 horas en el videojuego. Está aprendiendo algo. El ser humano tiene una capacidad enorme que nos han quitado de saber cuándo es suficiente. Sabemos cuándo ya no quieres chetos. Sí. ¿Sí o no? Sí. Y entonces déjalo que trague 5 meses chetos. Ya, y cuando Se digan ve, no, pero ya, no significa sí. que sea irresponsable, porque tampoco esta es una idea así, ¿no? Porque cuidas la alimentación, porque Claro. cuidas la dieta y todo, pero es que no, pues ya cuerpo ya no te pide eso. Las mamás les ponen a los niños platotes para que coman. Y un niño tiene un cuerpo distinto a un adulto grandulón que Claro. si quiere estar muy lleno, un niño no necesita estar tan lleno. O con Es el un tema índice de las obesidad verduras, cañona. o con el tema de las Claro, sí. verduras, con la carne y todo lo demás. Te A mí juro me ha que tocado los ver niños no lo niños- comen porque sí. las mamás no lo A comen. mí me ha tocado Una de ver las- niños que dicen, no quiero carne. Una de las situaciones que también yo he experimentado en cuestión con mi hija, o con mis hijas, es que
Yo les doy a probar muchas cosas. Yo creo mucho en que cada alimento, cada fruta, cada verdura, cada alimento que se les está dando genera memoria en tu cuerpo. Sí. Cuando alguien se alimenta de una fruta y dice, ay, no me gustó, es porque probablemente no requiere de las vitaminas o los minerales que contiene ese alimento. Posiblemente sí, por eso lo rechazo. Entonces lo rechaza y dice, no, ok, no, ahorita no lo quiero. Entonces, después llega y pasan 20 años, 30 años, los que tú quieras. Entonces, de repente comienza a tener una necesidad su cuerpo de ese alimento. ¿Qué pasa? Se te antoja. Puede ser, sí. Entonces, la memoria de tu cuerpo dice, ok, pues se me antojan unos higos. Porque tu cuerpo sabe que el elemento que requiere está ahí. Se lleva a buscar lo que necesita. Pero si la memoria lo rechaza, posiblemente no lo consuma. No lo consume. Así es. Y ya no nada más porque el cuerpo no lo quiera, porque de verdad es de que la memoria es otro rayo. Es una fantasía eso, ¿no? Entonces, a lo que vamos hacia la educación es, ok, dale todo lo que está a tu alrededor. Puede Que ser. sepa qué es lo que le puede ayudar, qué es lo que le puede gustar, qué es lo que no le puede gustar. ¿Qué puede hacer bien? ¿Qué no puede hacer bien? Es que significa que eso es un mundo, ¿sabes? Porque ahí tú determinarías qué le hace bien y qué no. Así es. Que no entendemos hasta la práctica. Pero nos da mucho miedo a cometer errores. Así es. Nos da mucho miedo decir, no, pues yo estaba sentado ahí, mi hijo estaba experimentando algo. Y es que tenemos miedo como padres decir, son malos papás. Porque el niño tuvo que tener un aprendizaje. Tenemos miedo del juicio constante y permanente. Eso es una realidad. Como padres, no sé si como maestros, creo que a los maestros tampoco ya les importa mucho si dicen que son buenos o malos, ¿no? Pero es que esto sí se habla de un propósito. Podrás tener maestros en el magisterio. Ellos tienen obligado estar actualizados. Pero todo el tiempo. Sí, ¿saben por qué? Porque les pagan más. Mientras más actualizaciones tienes, más te pagan. Así es. Entonces no van porque tengan no todos, perdón por generalizar. Muchos van por tener más puntos para que te paguen más. Yo en mi servicio social lo acabé haciendo. Empecé en Bellas Artes, y en Bellas Artes que también resultó un tema bien complejo porque era una pedagogía bien cuadrada y un poquito más egoísta y elitista en Bellas Artes en México. Sorry. Y después encuentro otra oportunidad, me salgo de ahí porque no me gusta, porque pues sí soy un poco subversiva de pronto ante los sistemas, y me salgo y encuentro que hay un mecanismo que se llama centros de maestros, que hay en este centro de maestros es donde se van actualizando. O sea, a lo mejor cada vez hay mecanismos, pedagogías que sirven para enseñar las matemáticas a los maestros que están especializados en matemáticas, o al de español que quieren aprender a dar clases de... Todos pueden entrar, todos, ni siquiera tienen costo. A que sepan, ni siquiera tienen costo. A mí me tocará estar enfrente de un grupo de inspectores y directores de zona y de escuelas. Yo acababa de egresar, ¿verdad? Yo estaba bien feliz. Y me acuerdo que esa vez era justamente el tema del perfil del educando y del educador. Por eso lo tengo tan claro, disculpen, pero nunca lo voy a olvidar. Estaba enfrente de ellos. Y les hablo, ¿no?, de la importancia del propósito como docente, de entender que le estás abriendo una parte del mundo que no conoce a un sujeto, ¿no? Y de que requiere que tengas valores, de que seas un ejemplo. ¿Ubican a Cantinflas? ¿No? Sí, pero que el sujeto representó papeles sociales bien trascendentes. Sí. Es sacerdote porque en esa época era muy... Y hasta la fecha también la religión es muy importante en la educación. Muy. Decía que no, pero sí. Sí, influye absolutamente en mi creencia religiosa, en mi creencia espiritual, en cómo educo a mis hijos. Yo crecí en el de monjas, imagínate. En el de monjas. Claro que ahora hay muchas más religiones Totalmente abiertas y con muchas más posibilidades, ¿no? De ahí restrinjo la experiencia del aprendizaje sexual, social, ¿no?, individual, desde ahí. Y luego, entonces, está el que barre, está el profe. Y yo lo recuerdo tan claro, qué bonita película, porque era algo que representaba este papel amoroso, dador de posibilidades, dador de información que no tienen los papás, que no tiene el sacerdote, que no tiene todos, no tenía el maestro. Hoy no les importa, de verdad, no les importa. Sí, hablando un poco de los papeles que representó este artista de Cantinflas,
es que los ejecutó de acuerdo a lo que realmente deben de ser. Lo que tenía de lo que tenía, propósito. así es. Y lo que se entendía que como en función social servían y querían, o sea, el barrendero. ¿Tú hay un barrendero ahora? No hay barrendero. Pasan los de la basura a sacar tu chiquero que tú ya hiciste el favor de poner, ¿no? Pero sí. Resulta que no hay barrendero. Todos creeríamos que en nuestra casa nos educaron o en la escuela a no tirar basura, pero no es así. Tenemos problemas de basura y de contaminación. En todas las calles. Porque no barres tu frente de tu casa, porque no hay educación para hacer eso. No la hay. Y ahorita ya todo el mundo quiere enseñar, porque esta es una enseñanza, porque es educación, a reciclar, a cuidar el agua, a no tirar basura. Eso es en casa. No te lo tendría que enseñar ningún mecanismo fuera de tu casa, ni la escuela lo reforma. ¿Y se acuerdan que antes en la escuela te enseñaban a que, castigo, a recoger basura? Sí. Puta, ya siento que recoger basura es un castigo. Es un castigo, Así no, es. de hecho es una obligación. Y cuando es una Sí. obligación y es un cuidado. Y tú dime si no ves que alguien tira esto a la calle y tú le dices algo. Es uno de los valores, ¿no? que debemos de aprender a Claro. ser limpios. Y de hecho, el que te pusieran a recoger la basura, pues era que no tenías el valor y te valía. Sí, bueno, eso es como Por más ejemplo. acá, ¿no? La secundaria, Sí. la secu- O por ejemplo, Sí. no sé si les tocó que, por ejemplo, el conserje o la conserje en su momento, tu maestro te decía que tenías que por lo menos ordenar en el lugar donde estabas para que el conserje nada más llegara como carrito, rapidísimo. A limpiar. A limpiar para poder dejar en orden para el día siguiente o en su defecto para el siguiente turno. Porque también hay que tomar en cuenta que en ese entonces, no sé si todavía en la actualidad ya, que haya turnos vespertinos y matutinos. Sí. Obviamente porque en escuelas particulares ya se extienden los horarios tanto que ya no sabes si es más... Internado. Ajá, exacto. Internado, vespertino o matutino, sino ya es una Porque las integración mamás ya de no eso. quieren ser mamás ni los papás, prefiero pagar. Así es. Las nanas, los maestros. ¿Y hasta dónde es nana un maestro y hasta dónde tiene que ser maestro? ¿Y hasta No, nunca dónde es nana. responsabilidad de nosotros como padres? ¿Y hasta dónde es responsabilidad de la escuela? Pero es que está claro. Mira, si te das cuenta, sí está claro. Es bien obvio dónde entra la educación ¿Pero formal. la sociedad lo entiende? No, sí lo entiende, pero mira, ¿Lo aplica? no quiere. Ay, Porque es es más diferente. fácil decir, mi hijo no aprendió matemáticas. Porque o el maestro no aprendió fue a bueno. leer. Es ¿Qué la porcentaje famosa de zona lectura de aquí? confort, ¿no? ¿Cuántos libros lee el mexicano al año? Buena pregunta. Medio. Supongan que Medio subió al libro. año. Un libro. ¿O cuántos libros traen el celular? ¿O cuántos juegos? Libro, está bien, si traes un libro digital, está padre. A mí me gustaban los antiguitos, los que todavía Pues subrayabas todavía y existe. todo. De hecho, y muy hay buenos. una propuesta, estaban de firmas porque estaban queriendo quitar una de las grandes bibliotecas en México, ¿no? De Jacarandas, que hablamos que es una gran biblioteca y es un acervo bueno. ¿Pero por qué? Porque ya No lo nadie usan. lee. Uno, Sí. no lee. Y dos, desde que existe lo digital, porque es lo de ahora. Tampoco tenemos por qué pelearnos con eso. Pero- Hay que Nos llevarla de la encantará a mano. nosotros traer nuestro libro y que huele delicioso. Sí. Pero un Sí, millennial digo. no quiere eso. ¿Por qué Sí. queremos que ellos lo quieran? Porque para nosotros está bien. Y eso es lo que hace la educación. Eso Y estamos ahora- mermando al sujeto. Y ahora buscan los audiolibros, ¿no? Que está Sí, genial. los audiolibros. Sí, para las personas que no pueden leer, por ejemplo, que no pueden ver, por ejemplo, está interesante esa parte. O sea, Como se adapta propuesta. a toda la Pero no tecnología. solo para eso, pero, o sea, sí, porque eso hablamos de que estamos integrando todos y llevando a todas las necesidades. Pero hay quienes son kinestésicos y son los niveles de Exactamente, es percepción. algo que iba. Y Yo es soy auditivos. visual y kinestésico o auditivo, tal. Entonces, si tú me El sientas a método leer de esto, aprendizaje Me es duermo. lo que te la va a interpretación determinar. de la realidad, eso Claro. es bien injusto. Sí. Entonces, si yo quiero que si mi hermana es toda visual y ordenada y yo aprender como ella, no, No. suicidio, abandono, rechazo. Es como entre los hermanos. O sea, aún en los hermanos Claro. somos diferentes. Totalmente diferentes. Nadie es igual a nadie. O sea, a mí esa dinámica me encanta. Yo siempre lo he practicado en casa. Yo con mis hermanos hay mucha diferencia de edades. Por ejemplo, el mayor me lleva 15 años.
Imagínate, cosa. 15 años. Entonces, sí éramos muy diferentes. Yo me catalogaba por ser la disciplinada, la cerebrito, lo que tú quieras, ¿no? Pero la deportista, la que cantaba, la creativa y todo. No me pongas a coser y a tejer porque sí te decía no. Y mis otros hermanos eran muy deportistas. A uno le encantaba el básquetbol, pero a morir. Al otro le encantaba el fútbol a morir. Y mis otras 2 hermanas, una de ellas, no le gustaba nada de ejercicio. A ella ponla a tejer, la ponías a bordar y hace unos bordados y tejidos preciosos que a mí nunca me salieron. Claro. Y mi otra hermana le encanta mucho los asuntos de manualidades, hace unos adornos y unos arreglos que yo siempre le dije, oye, ¿por qué no pones un negocio, por ejemplo, de banquetes y adornas las mesas? Porque tiene una creatividad para adornarte una mesa, para adornarte un arbolito de Navidad y nunca lo ha explotado por el nivel de educación que teníamos en casa. Por el tipo de decir que era la excelencia, por decirle Sí. a alguien que era lo importante. Así es. ¿No? Entonces, si yo determino como sujeto qué es lo que el otro lo va a hacer feliz, pues veamos. ¿No? Y caemos en frustración porque el otro ya lo hace por hobby. Entonces finalmente, mira, apenas veía esta parte del musical y que la verdad es que me encantó este asunto, ¿no? Pero es lo que platicábamos, o sea, finalmente las personas que ya se jubilan, ¿hacen qué? Nada. No, hacen más, debieran hacer más, porque ya no tienen que gustarle a nadie los está calificando, No, tienen okay. esta seguridad económica, pero deciden estudiar algo nuevo, deciden viajar, deciden hacer muebles de madera, deciden hacer cosas, pero ya no tienen esta presión Claro. de debiera ser, ¿sabes? Entonces, así es como tendríamos que aprender. Desde un inicio, no tener que pertenecer y no tener que satisfacer a tu papá, a tu mamá o a la sociedad para decir, eso está muy bien, qué buen hijo. O por ejemplo, que estudiaras la carrera que no te gustaba porque el papá era doctor, el papá era contador, así sucesivamente. En lo personal, yo estudié una carrera que nunca me gustó y que nunca la ejercí. Sí, pero te aseguro que tú Nunca no se la lo ejercí. comentaste a tus hijos. No, claro que no, por ¿No? supuesto. Entonces, aquí el tema es de, vamos trabajando de generación en generación y es importante ahora rescatar a las nuevas generaciones. ¿Qué propuestas tenemos para nuestro futuro? Si hablábamos del tema anterior, que ahorita hay un mayor reclutamiento para el narcotráfico y para el crimen organizado, Así es. hablamos entonces que está fracasando el sistema educativo. Y está fracasando un montón porque no hay posibilidades, no solo educativo, me refiero en la estructura normal que te hablan de escolarización, ni en casa. Es un conjunto, No hay una un sinergia conjunto y una- social exacto. donde se integre, Una donde nos sinergia donde hagamos las dos. responsables. Porque un niño no es de su papá y de su mamá. Cada niño es de todos. Un niño es de todos. Si tú lo ves y te vale, ¿y sabe qué decimos? No es mi Es hijo. mi hijo. Claro. Sí. Pero no, o sea, tienes que entender que al rato ese morro va a saltar al tuyo. Entonces sí te debería de importar, sí nos debería de importar que cada perrito en la calle es de todos, como cada niño. Somos responsables de la educación de todos los niños, no nada más de los tuyos. Sí, la parte de observar y también mantener ahí la parte discrecional, ¿no? En el cual no puedes invadir también, bueno, no sé si realmente se deba, el que tú puedas invadir la educación del que está al lado de tu casa, ¿no? Invadir es una falta de respeto. Entonces, no puedes hacerlo. decir, de repente escuchas que le están gritando a un hijo o pues están gritando entre sí, ¿cómo entrar en esa? Bueno, ahí en esa- sí tienes que entender que sí entendemos hasta dónde ya Sí, está sí, haciendo un sí, claro. abuso y mira, mandas y llamas y hablas al DIF. Claro. O sea, Para si eso yo están las veo instituciones. que constantemente hay una violencia psicológica hacia un niño, gritos, abandonos, sí puedo denunciar. Si lo hay para los perros, ¿por qué como para un niño no? El tema es que cuando se los retiran, yo estuve muchos años en un orfanato, no yo, sí tengo unos padres, pero estuve trabajando ahí de voluntaria, les enseñaba a pintar, era parte de arte, ¿no? Antes de entrar a la universidad, de hecho. Entonces yo jugaba tocho y me dedicaba a eso, a ir muy amorosamente. Todo era un organismo de monjas que les retiraban a todos los del MP, o sea, los niños que eran retirados de papás
con delincuentes o prostitutas o algo así, los retiraban de los padres y los llevaban ahí. Bueno, no voy a hablar de eso. Pero lo interesante era que cuando tú tienes esta posibilidad de aportar al otro, sí lo haces. Okay. No, o sea, sí hay forma de, porque estos niños eran también por denuncias, o sea, porque descubrían que había un familiar que dejaban al niño encerrado o que los niños salían a trabajar en la noche. Entonces, el común de algunos vecinos que lo veían frecuentemente, sí denunciaban. El tema es de tener esa valentía. Claro, y aquí, bueno, también vemos la parte que de los derechos que tienen nuestros hijos para la educación y también los deberes que ellos tienen. Sí. Ellos tienen también, ellos tienen como derecho el estudio. Nosotros se los proporcionamos, pero también ellos quieren tomar una decisión, el decir, no, es que yo ya no quiero estudiar o quiero parar de estudiar. Uh-huh. Exacto, sí. Entonces es decir, ok, bueno, está bien. ¿Por qué vas a parar, sí. Vas a parar, pero tienes que seguir haciendo algo. No vas a estar en tu casa, vas a estar, pues sabes que rascándote el tuch, como dirían aquí. Uh-huh. Pero sí, claro. Tienes que estar haciendo algo, tienes que hacer algo que realmente te ayude a ti. Sí. Algo que haga que evoluciones en lugar de que te estanques en un vacío que no te deja nada, ¿no? ¿Sabes qué? Que para que haya este nivel de deserción tiene que haber una falta total de interés y de que donde están yendo, o sea, el organismo al que están yendo a sumar recursos, uno no es interesante, no le importa. Entonces hay niños que dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero ir a esa escuela escolarizada, uh-huh. Prefiero hacerlo abierta. Yeah. Va, es lo mismo. Pero el tema es de que tú eliges. Y entonces los papás dicen, ¿sí que aquí va a estar todo el día? Pues sí, yo ahora, estoy estudiando, pero abierto. Hablando pero de... ¿por qué sí tiene que trabajar ahora? Claro. ¿Sí me explico? Sí. Si es lo mismo, está estudiando a su ritmo y ese sí es su derecho. Ahora, ¿qué pasa con estos... con estas escuelas, con las escuelas alternativas, uh-huh. Que son como... pues más, no, las escuelas que te dan las carreras más rápido. Ya te hablas de un nivel superior o medio superior. O medio superior, en las aquí como la UTE, que son como técnicos en 2 años y te dan un... Exactamente. Sí, ¿qué sucede? Ya hay mucha variedad. ¿Realmente están aprendiendo lo que deben de aprender? El aprendizaje depende de cada sujeto. La enseñanza depende de ti, porque tú eres el que enseña, tú eres el que aporta. Okay. El aprendizaje es mi responsabilidad como sujeto. O sea, si yo voy a la escuela y yo quiero aprender de ti, tú me vas a enseñar y yo te elijo y es mi responsabilidad. Y si yo quiero aprender, pues te ponga atención. Claro. Entonces el aprendizaje es 100% mi responsabilidad. La enseñanza, pues es a quien eliges, porque eliges a Vero o a Ale, uh-huh. para que te ayude, te enseñe, te guíe y te forme. Ayude a desarrollar. Yo creo que incluso hasta la práctica tiene más que ver que la teoría, porque puedes tener la teoría y reducir, siento yo que es lo que reduce en el tiempo de estudio, y ya entonces practicas, porque ¿de qué te sirve estudiar 4 o 5 años si no practicas? Claro. Te piden experiencia. ¿Se acuerdan que empezaban a trabajar a los 12? Así es. Entonces realmente te estaban formando para un... ¿Nuestro profesor cómo se llama este? ¿Clase obrera? No. Si eres carpintero, si eres secretaria. Ok, era un oficio, ¿no? Y ¿sabes qué? Y ¿sabes qué? Son artes, porque hacer una puerta, hacer una silla, hacer una mesa. Pero dime si no lo minimizan. Exacto. Entonces te dicen, bueno, pues como pareces carpintero. Pues sí, pero es un arquitecto, no te pases, porque tiene que tomar medidas, tiene que hacer cálculos exactamente igual. Hasta incluso el que hace una casa, el albañil, todos los minimizan. ¿Por qué? ¿Por qué no fue a la universidad? Porque estamos hablando que para nuestro México y para muchos lugares el nivel educativo marca el nivel de calidad que tienes, el nivel de conocimiento, y eso es absolutamente falso. El conocimiento no te da el conocimiento es información. Exacto. O sea, lo que yo leo, o sea, por ejemplo, si queremos que leer mucho me hace más inteligente o mucho más culto, no, te hace tener mucha mayor información que también a la larga te va a confundir porque es tanta, ¿no? Claro. Entonces es como, estamos equivocados en los conceptos como manejamos la información y cómo mediamos educación. Y otra cosa, por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿cuál es el verdadero talento de cada uno?
Enrique, por ejemplo, es un ingeniero con cables, lo que tú quieras. Pero su talento, sí. Él acaba de decir algo bien importante. A él le gustan las partituras y la música. A ti, Ale, te encanta la enseñanza. A eso me dedico. Y exacto. Eso lo he estudiado desde el día y uno. Mira, sí, lo he tenido súper claro. Y en mi caso, que nunca ejercí la licenciatura en administración, no. Para mí, el sueño que yo siempre quise tener, pero tengo un problema, les dije en el programa pasado, yo siempre quise ser doctora, pero a mí me da asco la sangre, me da el soponcio, lo que tú quieras, porque no puedo ver sangre. Entonces, ¿quieres ser médico? Ajá, pero no, me enfoqué en otra cosa como para ayudar a las personas, para fortalecerlas, que no tuviera que ver con la sangre. Claro. Listo. Sí. Entonces, exacto. Eso se llama propósito. Y el talento. Talento es muchas capacidades. Ok. Pero ¿quién las aplica? ¿Las aplicamos en la actualidad con las empresas, en la pues nivel educativo? Se aplica más el talento que el propósito. Ok. ¿Sabes? O sea, se aplica más el talento porque eso te dicen. Oye, eres súper bueno en esto. Va, pues sí soy buena, ¿no? Y tu título ya no lo lleva, ya te llevó allá. No, a lo mejor sí. Claro. Mi título me llevó a desarrollar todos mis talentos. Okay. Pero ese no es mi propósito. Lo que hace latir mi corazón no es eso. ¿No? Entonces yo puedo bordar, me sale muy bien bordar. Sé cocinar, me encanta cocinar, me gusta mucho cocinar, cocino. No vivo de eso. Okay. Pero lo que mejor me sale es hablar. Pero en la primaria... ¿No nos deja hablar? ¿Ya lo escucharon? En la primaria me castigaban. Sí, me mandaban a la dirección. Hablabas porque sí, hablaba. Sí, hablaba, sí. Pero si esa directora supiera que de eso vivo. Sí. Ahí es donde... ¿no? Pero yo siempre lo he sabido. Y me ha valido. Y mis papás lo han sabido. Que tampoco ha sido de... ¿no? ¿Sabes? De que, quiero decir algo más, te doy chance. No. Pero aprendes a relacionarte, vaya, ¿no? Pero... Sí. Una cosa es el propósito, lo que tú tienes, que no es ser médico, es sanar. Y realmente los directores, ahora sí como dices tú, realmente los directores, los profesores, se darán cuenta de que... Eso es lo que te iba a preguntar, Por eso hay que entender el perfil. Exacto. Quiero personas con el propósito de enseñar. Ale, me encanta Ale en el aspecto de que cuando nos habla de entrevistar o de contratar a alguien, no lo ves desde el punto de vista título. No, yo no. Sino, ¿qué eres bueno para hacer? ¿En qué eres bueno? Dice Coco Chanel que ganas dinero de lo que sabes hacer. Ok. ¿No? Pero en realidad eres feliz. Con lo que con lo que te apasiona. Claro. Totalmente. Entonces, si quieres tu vida basada en tus talentos, pues puedes hacer mucho dinero y muchas cosas, porque tenemos talentos, tenemos muchos sentidos. Todos esos sentidos se relacionan con eso, la capacidad que tenemos de dominar algo. Y dominamos un chorro de cosas, ¿no? Pero el propósito es donde todos estos talentos, donde todo esto que somos se puede manifestar y puede dar y sumarte a ti y al otro, ¿no? Eso es muy importante para la educación y sí es algo a lo que yo les invito ya para irnos a analizar en realidad qué estamos haciendo en la construcción del sistema educativo. Realmente sí lo revisamos, solamente metemos a nuestros hijos a cualquier cualquier nivel. El aprendizaje es mi responsabilidad. Si mi maestro es flojo, yo lo hago flojo. Si yo quiero realmente aprender, yo le exijo. Si soy un papá comprometido en cualquier tipo de pedagogía en el que esté, mi responsabilidad es exigirle que le dé lo mejor a mi hijo. No es castigarlo, no, sino que todo lo que él es se lo entregue ahí. Y yo, mi responsabilidad como padre que llevo a mi hijo, es decirle a mi hijo, ¿quieres esto o no lo quieres? No lo quiero. Vamos a encontrar que sí quieres hacer. Y eso me puede llevar un tiempo, porque algunos empezamos a los 4. Yo ya leía a los 5 años. ¿No? Entonces, hay quienes no. Pero sí hay que entender que no podemos todo tiene someter a alguien. Así es, todos llevan un ritmo diferente. Entonces, si tu hijo quiere entrar a la primaria escolarizada a los 10, mételo a los 10. Pero el tema es de que tú no te avergüences de con quién estás. Y sobre todo que el sistema escolarizado te lo acepte, porque también ahí hay un pequeño Para eso hay alternativas. Hay muchas escuelas de verdad con estas pedagogías alternativas que son una belleza. Te terminan aceptando la SEP porque terminan haciendo sus exámenes, ¿no? En sistema abierto para que sigan teniendo en el sistema educativo nacional sus acreditaciones. Pero mientras tanto, toda la experiencia de enseñanza-aprendizaje la lleven desde otro sistema.
Claro que sí, y bueno, y también está la parte de la inclusión, porque también ya hay personas con capacidades diferentes que también necesitan tener esta educación, y bueno, yo creo que ese va a ser otro tema para está otro padrísimo. día, Hay que porque hacerlo. es muy interesante cómo últimamente han estado trabajando las personas con capacidades diferentes. Que pues, ya no son discapacitados, son con capacidades etiquetas diferentes. Que nos encantaba decir, así ¿no? Yo creo que hay mucha información que hay que compartir y sobre la educación, eso está súper padre. Claro, y bueno, pues estamos terminando ya con este tema, vamos a dejar temas abiertos todavía para en otra ocasión, y les agradecemos mucho este tiempo que han tenido aquí con nosotros. Mi nombre es Enrique Torres. Pedro Castillo. Y yo soy Ale Cuevas. Mucho tema para platicar, mucho tema para hablar, discutir como ustedes lo vean, pero es importante que hablemos de estos temas para poder saber que vamos a encontrar soluciones correctas. Así es, y bueno, pues esperamos sus comentarios, ya saben, en radioactivar.com y La Palabra del Caribe, estamos aquí para ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto.